Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo del Club de Emprendedores. Hoy es un capítulo muy especial. En noviembre se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz y queremos entender cómo la gastronomía puede aportar a un proceso de paz en un país como el nuestro. ¿Qué más, Julián? Diego, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Bueno, muy contentos. Hoy nuestro invitado nos va a ayudar a entender eso que estás preguntando, pero además también los alcances y los ejemplos que tenemos en Colombia para pues tenernos y trasladarlos también acá hacia un occidente, cómo incluir la paz en todos nuestros procesos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Julián Zambrano, un politólogo especialista en resolución de conflictos y además especialista en voluntariado. Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido al Club de Emprendedores. Hola Julián, hola Diego, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues acá con toda la energía a ver qué vamos a hablar. Bueno, Julián, pues primero que todo nos gustaría saber, y pues para todos nuestros oyentes, un poquito de tu trayectoria y por qué escogiste ese enfoque en resolución de conflictos y voluntariado. Bueno, yo arranqué todo el tema de resolución de conflictos desde que estaba en el bachillerato. Es un tema que a mí me gustó mucho estudiando y en ciencias sociales. Estudié mucho lo que tenía que ver con el periodo de la violencia en Colombia, todo lo que pasa alrededor de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que es la relación entre violencia y política en Colombia. Luego de eso, y pues digamos que gracias a ese enfoque, decidí pues ya para la universidad estudiar ciencia política. Lo mismo, digamos que es relacionado con todo el tema de violencia y política en Colombia, que están muy relacionados. Eso, entre otras cosas, hace parte también de la estructura de cómo se van conformando las naciones, ¿no? Y pues digamos que la política también, el entender la política pues tiene toda una serie de temas estratégicos. A mí me gusta mucho la estrategia y creo que desde ahí también empecé como a enrolarme en ese tema. Y ya digamos que la especialización pues específicamente es un campo muy específico de la ciencia política y pues a lo largo de lo que iba haciendo en mi carrera siempre estuve relacionado con todos los temas de conflicto armado. Entonces, eso por ese lado, digamos que es una de las cosas que más me interesa y era el estudio del conflicto armado. Pero la resolución de conflictos no es solo estudiar el conflicto armado, ¿cierto? Sino también es cómo se revisa o cómo se puede hacer, plantear soluciones para los temas del conflicto. Y ahí se encuentra uno con un mundo de cosas también distinto, ¿no? Porque pues una cosa es la alta política, la otra cosa ya es cuando uno habla, por ejemplo, de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que eso se aplica en todo lado, incluso el aprender a resolucionar, no, a solucionar o a resolver conflictos con la misma familia. Y ahí hubo una experiencia bien importante, yo tengo que decir, soy javeriano, y la Javeriana marcó también mucho lo que fue mi carrera y mi trayectoria. Entonces, claro, estudié todo lo que quería estudiar en el tema del conflicto armado, pero por el otro lado el enfoque de la Javeriana, que es muy social, muy de los jesuitas también, pues tiene una manera muy distinta de ver las cosas, desde la espiritualidad ignaciana. Y eso significa también acogerse a temas psicológicos. Y bueno, psicológicos, uno, dos, todo lo que tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento para los jesuitas es un tema, digamos que fundamental. Y eso aplicado a la resolución de conflictos, pues resulta ser muy bacano, porque entonces empieza ya uno desde el discernimiento a ver varias cosas. Y ahí estuve trabajando en la universidad, de hecho mi carrera empezó casi más como psicólogo que como politólogo, y trabajaba muchos temas de familia, de hecho, alrededor de todo lo que es el escoger una carrera para entrar a la universidad, porque yo trabajé en ese tema como orientador para los chicos, pues lo que uno empieza a ver es que alrededor de todas esas decisiones se presentan muchos conflictos entre la familia, lo que quiere el papá, lo que quiere la mamá, lo que quiere el chico, ¿cierto? Estudiando también el enfoque que tiene el papá de cómo debería estudiar el chico, cómo el chico ve el enfoque de estudiar. Y a partir de ahí, pues digamos que hubo un enfoque también muy social, muy de acercarse a la gente a revisar los temas. Luego dije, bueno, quiero aplicar un poco mi carrera más a profundidad. Estuve trabajando en política,
trabajé en el Consejo de Bogotá, ese fue un periodo muy corto, y posteriormente ya se dio la oportunidad de entrar a trabajar a la Unidad para las Víctimas, entidad del gobierno pues en la cual ya estoy cumpliendo más o menos como 11 años de trayectoria. Bueno, Y yo tenía una pregunta, por ejemplo, ¿y cómo complementaste todo lo que estudiaste? Tengo entendido que también ese enfoque lo tienes por experiencia personal, por la formación de la universidad, pero ¿por qué escoger también voluntariado? Bueno, en la universidad también, la universidad tiene un enfoque muy social, entonces todos sus proyectos tienen que ver con comunidades. Yo arranqué en la universidad con unos proyectos, allá ellos le llaman como cursos de liderazgo, ¿cierto? Pero esos cursos de liderazgo pues están enfocados a el tema del servicio con la gente. Entonces, claro, ellos te ayudan a formar a ti todo el tiempo, te están formando, te dan técnicas, te ayudan con el tema del discernimiento, te enseñan técnicas y temas también desde la psicología, pero pues la idea es que eso se pueda ir aplicando también en la sociedad. Entonces uno sale de los cursos de voluntariado, de liderazgo, perdón, a hacer voluntariado, ¿ya? Entonces, y pues ahí empieza uno a aplicar muchas cosas. Yo estuve en varios grupos haciendo voluntariado, estuve en algún momento trabajando con personas de la tercera edad, tuvimos un grupo propio también con unos compañeros de la facultad y trabajamos temas de educación en un colegio que es un barrio obrero que queda en la parte de arriba del cerro, ahí al lado de la Javeriana. Pero pues digamos que es un barrio obrero de escasos recursos, entonces también pues ahí tuvimos algo de trabajo. Posteriormente ya me dediqué mucho más al tema de formación. En el tema de formación pues básicamente lo que hacíamos era ya formar líderes pues para que también hicieran el trabajo y ese recorrido que nosotros también veníamos haciendo. Entonces ese enfoque fue bien importante también para poder también decir que nos vamos a profesionalizar de alguna forma con el tema de voluntariado. Y sale la especialización en voluntariado, que es la primera en Colombia, la única y primera que existe en Colombia, que es en la Universidad de La Salle. Y pues digamos que bajo esas trayectorias nos invitaron, o gracias a varios que estábamos como en el mismo círculo, nos invitaron a ser parte de la especialización y bueno, fuimos la primera generación que estábamos ahí. Ya pues obviamente yo estaba trabajando en la unidad y claro, uno aprende muchas cosas y yo ahora aplico muchas cosas, sobre todo con lo que tiene que ver con trabajo con comunidad, pero pues digamos que no está ahorita tan asociado a un grupo de voluntariado. Siempre has estado relacionado con lo social, con las relaciones Sí. interpersonales. Julián, qué pena te interrumpo, Diego. Antes de continuar, quisiera preguntarte, o sea, tú en este proceso pues, educativo de formación, de vocación también, ¿has tenido barreras o dificultades para poder encontrar espacios para poder ejercer estas actividades, para poder ejercer la resolución de conflictos y tu voluntariado, o has encontrado canales abiertos, o en Colombia encontramos canales abiertos para poder desarrollar este tipo de actividades? Pues es que yo creo que hay que saber buscar. Yo no tuve muchos problemas porque la misma misión de la universidad, o sea, siempre estuve ligado, digamos, a todo lo que hacía la universidad y la misma universidad le abre a uno múltiples canales, ¿sí? De hecho, mi primer trabajo con víctimas desde el voluntariado fue con la universidad también y fue con chicos que pertenecían a una parroquia en el Magdalena Medio, específicamente en Barranca Bermeja, pero todos hijos o familiares de víctimas del conflicto. Y en su momento, pues lo que hacíamos nosotros era ir a formarlos para que ellos también, digamos, pudieran desarrollar proyectos sociales, aún siendo víctimas y aún siendo, pues digamos, una población que es vulnerable, ¿no? Pero es formarlos también como herramientas para la vida. Pero siempre tuve esa posibilidad desde la universidad de hacerlo por ahí, siempre se me abrieron canales. Ahora, hay muchos temas que uno puede buscar, ¿cierto?
Asociado a temas de voluntariado también están los temas de responsabilidad social de las empresas y ahí uno podría de pronto encontrar algunos proyectos importantes. ¿Quién mueve mayoritariamente el voluntariado en Colombia? Generalmente la Iglesia Católica, ¿cierto? Ahí también encuentra uno muchas cosas. Pero además hoy existen también muchas ONGs o muchas entidades, sí, no gubernamentales que permiten también cómo mirar ese tema. Hay que saber buscar, como les digo, incluso en Colombia ahora están llegando temas de voluntariado que reclutan voluntarios, pero para que sean voluntarios por fuera del país. Entonces, hay varias experiencias también y en algún momento tuve una experiencia relacionada, digamos, con una ONG. Nunca me fui del país, o sea, no fui voluntario para irme del país, pero sí tuve la experiencia de recibir a los voluntarios que estaban llegando, que estaban terminando su voluntariado y que, pues digamos, estaban tratando de adaptarse nuevamente a la vida en su país, ¿no? Y eso pega duro. Y digamos que parte del proyecto, pues fue como hacerles ese acompañamiento. Pero entonces, sí, hay muchas posibilidades, hay muchos canales. Los chilenos tienen también varios proyectos acá en Colombia. Ustedes habrán escuchado de Un Techo para mi país. Ujú. Se tiene origen chileno, ya pues obviamente está constituido también acá en Colombia, pero ahí, por ejemplo, hay unas experiencias de voluntariado bien importantes. Digamos, ya entrando en materia, y como lo vimos al principio del capítulo, se cumplen 9 años de la firma del acuerdo de paz. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, o sea, ¿qué está pasando hoy en día frente al conflicto armado? Y, por ejemplo, en cuanto a eso, porque algunos hablan de recrudecimiento de la guerra, o escuchamos tanto este término en noticias, en medios de comunicación. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que entender es que el conflicto armado en Colombia pues tiene muchas complejidades. Y una de las complejidades es que hay múltiples actores, ¿cierto? Entonces, hemos escuchado una categoría muy general que habla de los paramilitares, ¿cierto? En su momento, las Autodefensas Unidas de Colombia, que también tuvo un proceso de desmovilización, ¿cierto? Eh, pero tenemos al ELN, tenemos a las FARC y tenemos otros grupos, digamos, un poco más pequeños. Hoy tenemos además relacionado a esos actores todo el tema del narcotráfico y el narcotráfico digamos que también le imprime otra dinámica al conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Hace 9 años, bueno, casi 9 años, firmamos la paz solo con uno de los actores del conflicto, que se llama la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Una guerrilla que por más de 50 años venía operando en Colombia, que en su momento fue una de las más fuertes del país, pero que tuvo, digamos que esa negociación tuvo, sí, el desarme, la desmovilización, pero ustedes recordarán, pues digamos, y lo vemos hoy, digamos, también en la dinámica del conflicto, que algunos grupos pequeños se desarmaron, se desmovilizaron, pero volvieron, digamos, como a refundar, o lo que conocemos hoy como las disidencias de las FARC, pues refundaron, digamos, como esos pequeños o otros pequeños grupos. Pero los otros grupos nunca, digamos, no hicimos el acercamiento, entonces no era, y no quiero que suene muy político con la coyuntura actual, pero no era una paz total, ¿cierto? Sino era una paz con un grupo, solo con un grupo, ¿listo? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues los otros grupos, y ese fue uno de los grandes problemas del acuerdo de paz, es que el Estado colombiano no supo copar los territorios de donde salían las FARC. Y eso significa que al no coparlo y al no hacer presencia en el territorio, pues los demás grupos que estaban en disputa están entrando a esos territorios. Muy seguramente ya hay varios que no solo están entrando, sino que ya están haciendo pues presencia fija en los municipios. Y una de las cosas que uno ve del recrudecimiento es que esos pequeños, o bueno, esos territorios, pues terminan siendo territorios en disputa. ¿Listo? Una cosa es cuando tenemos un grupo armado que específicamente está sentado en un territorio, pero que no está de alguna manera compitiendo con otros grupos.
Hoy tenemos sobre todo, y eso es lo que más hace que se vea el recrudecimiento de la guerra, y es que pues son muchos grupos disputando varios territorios, ¿cierto? Lo que pasa hoy en el Catatumbo. Hoy en el Catatumbo tenemos una presencia histórica del ELN, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo es que hay una disputa específica con una de los frentes de las disidencias de las FARC. Y entonces, cuando se arma todo este tema del Catatumbo desde enero, pues básicamente es el ELN tratando de recuperar esos territorios que le está disputando las FARC. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy, por eso hablamos de recrudecimiento de la guerra. Pero pues digamos que en general la conclusión básicamente es, hicimos la paz con un grupo, pero dejamos los demás grupos, pues digamos, de lado, o no por fuera, porque igual se hicieron muchos intentos de negociación. Ustedes escucharán que también en su momento se estaba hablando con el ELN. De hecho, con el ELN hemos tenido como Estado, hemos tenido muchos acercamientos, muchas rondas de negociación, pero lo que pasa es que la negociación con este grupo es muy distinta a lo que se puede y es mucho más distante a lo que, digamos, por ideología se podía manejar con las FARC. Ahí había que hacerlo de manera distinta. Tuvimos a los paramilitares también en unos procesos de negociación que se conoció como la Ley de Justicia y Paz. Ahí digamos que las AUC se desmovilizaron, que era un actor importante, pero nos pasó también un poco parecido a lo que pasó con las FARC, y es el grueso se desmovilizó, pero varias estructuras pequeñas siguieron operando, no se desmovilizaron, y pues hoy los vemos también actuando muy duro. De hecho, esta semana las noticias, ustedes han visto todo el tema del plan Pistola contra la fuerza pública, que es un reducto de un grupo de paramilitares que en su momento no se acogieron a la negociación y que tienen una fortaleza muy grande hoy también al lado del tema del narcotráfico, que eso lo tienen en este momento todos los actores armados, salvo el Estado, aunque cosas ve uno, pero tengo que a veces hacer como esos pequeños comentarios, pero en general, pues digamos que la mayoría de los grupos hoy también están muy relacionados con el tema del narcotráfico, y eso hace que una negociación también sea mucho más compleja. Y es parte de la disputa de los territorios. Claro, hace parte de la disputa de los territorios. De hecho, hoy hablando Catatumbo, pues Catatumbo tiene una presencia importante de cultivos de coca, ¿cierto? En estos últimos meses que se ha visto también como con fuerza todo el tema mediático, está el tema del Cauca. El Cauca históricamente también, digamos que es un departamento donde existen muchos cultivos, pero además digamos que también es un sector estratégico o un camino estratégico para poder sacar la droga. Entonces eso hace que también pues sea muy apetecido también en términos de poder llegar allá, y pues obviamente los encontrones que existen entre los distintos grupos. Julián, y pues todo esto lo vive sobre todo el campo, ¿no? O sea, el campo es el que ese conflicto armado directo, bala, violencia directa, o sea, en vivo y en directo. Pero esta violencia, ¿cómo nos afecta a nosotros, los municipios que estamos acá en Cundinamarca, más específicamente acá en la Sabana Occidente de Cundinamarca? ¿Cómo nos afecta esa violencia? Claro, Cundinamarca, y ya como para situarnos, Cundinamarca, pues digamos que es un departamento que uno creería que generalmente no tiene conflicto armado, o el conflicto armado se vive de manera diferenciada, ¿cierto? Entonces en Cundinamarca, salvo unos municipios, La Palma, Cundinamarca, Jacopí, toda la región del Río Negro, que además colinda con Boyacá y las zonas esmeraldíferas de Boyacá, sufrieron, digamos, un tema de conflicto, digamos, un poco más fuerte. Hacia la sabana, y como estamos más pegados a Bogotá y como hay más presencia del Estado, pues digamos que no lo vemos tan intensificado. Pero sí, digamos que igual sufrimos las consecuencias de ese conflicto.
Entonces, el mayor flagelo que existe hoy en derechos humanos alrededor del conflicto armado es el desplazamiento forzado. Ujú. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo y que se ve ya desde hace mucho tiempo, es que pues tenemos muchas comunidades campesinas, ¿cierto? Desplazadas de muchas partes del país. Igual acá tenemos desplazados no solo del Cauca, ahora que hablábamos del Cauca o de Santander, sino que además del Putumayo, todo el sur del país, digamos, tiene unos temas importantes de desplazamiento, ¿cierto? Pero también la costa atlántica también tiene muchos temas de desplazamiento. Ustedes saben que allá el tema de las tierras, los temas de ganadería, sobre todo en Córdoba, Montería, pues digamos que también generó unos flujos de desplazamiento muy fuertes. Y lo que vive Sabana de Occidente básicamente es un tema, son municipios de recepción, es decir, reciben a las comunidades campesinas que llegan desplazadas. Y eso pues también es un drama, ¿no? Y un drama hablando de las familias, porque lo primero que se destruye alrededor del desplazamiento forzado es el proyecto de vida de las personas, de las familias, Sí. ¿cierto? Y entonces en muchos casos nosotros tenemos víctimas, la mayoría han sido pobres y siguen siendo vulnerables. Hay otras personas que han sido víctimas también, pero digamos con algo de dinero, a ellos les ha ido pues mucho mejor. Pero los que no, pues llegan a los municipios básicamente con una mano adelante y la otra atrás, ¿cierto? Y es volver a reconstruir el proyecto de vida. Sabana de Occidente tiene, digamos que además económicamente hablando, un fuerte para los desplazados, y que digamos conocemos ya nosotros por datos específicos, y es todo el tema de cultivo de flores. Entonces, digamos que ahí las víctimas, los desplazados, pues llegaron acá porque digamos, habían varias oportunidades en los temas de los cultivos y sobre todo para poder generar ingresos para sus familias. Esa es, digamos, como la característica más importante en lo que tiene que ver con con la sabana de Pero, Occidente. y Julián, pero digamos ese desplazamiento también, ¿cómo afecta la paz del municipio? O sea, ¿cómo también se pueden generar tipos de violencia debido a esos desplazamientos también de estas personas que han sufrido el conflicto directamente? Pues lo que pasa es que ahí uno tendría que mirar como varios frentes, ¿no? Hay un autor en resolución de conflictos que se llama Johan Galtung, que habla de la paz positiva y de la paz negativa, ¿no? Y cuando habla de la paz negativa se refiere a la paz, y digamos un poco relacionado como empezamos hablando del proceso de paz, de los Ujú, acuerdos sí. de paz, y es el tema de que se entiende la paz solo como el silenciamiento de los fusiles, ¿ya? Pero alrededor hay muchos tipos de violencia que también hacen parte del conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, digamos, en una sociedad que recibe víctimas del conflicto y en general el desplazamiento? Pues primero porque generalmente siempre hay una crisis humanitaria ahí. ¿Sí? El tema de salir con una mano adelante y la otra atrás es una crisis humanitaria porque son personas que tú recibes en un municipio que tienes además que atender porque no tienen alimentos, porque no tienen generación de ingresos, porque no tienen dónde quedarse. Entonces, alrededor de eso se crea una vulnerabilidad importante y esa vulnerabilidad también puede generar cierto tipo de violencias. ¿A qué me refiero? Por un lado, la violencia que puede recibir la misma familia por parte de los demás actores de la sociedad. Y es que las víctimas, por ejemplo, sufren un tema importante y es un estigma alrededor del conflicto. Sí, Uno claro. escucha muchas veces es que esa persona que es víctima, pues era porque algo estaba haciendo mal, porque estaba metido en otras cosas, y eso ya empieza a generar, pues, de parte segregación, y eso ya de por sí termina siendo violento. Conflicto, sí. Las condiciones difíciles de las familias también llevan a que el rebusque pueda generar también conflicto con el resto de la sociedad, ¿cierto? La violencia cultural también. ¿A qué me refiero con violencia cultural? Pues nosotros acá en Sabana de Occidente, además estamos pegados a Bogotá, somos más como
Urbanos, occidentalizados, muy urbanos. tenemos más influencias, digamos, de los temas como internacionales, más Ujú. cosmopolita es la palabra, ¿cierto? Y las familias campesinas, pues hay muchos temas que no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Y entonces ahí también se presenta violencia cultural, es decir, también el choque entre distintas culturas. Miren, cuando en el 2012 más o menos, no, me perdonan si de pronto no digo la fecha exacta, Ajá. pero en el gobierno de Santos creó un programa que era de 98.000 viviendas gratis, en el cual le iban a dar las víctimas, Sí. ¿cierto? Hubo algunos proyectos digamos que generaron que esas familias campesinas pudieran obtener vivienda, pero en la ciudad. ¿Ya? Y se escucharon casos, por ejemplo, y ahí son los temas culturales, se escucharon casos como por ejemplo de personas que tenían en edificios de apartamentos gallinas, incluso hasta un caballo en un segundo o tercer piso. Sí, claro. Pero, pues digamos, y suena chistoso, Sí, ¿cierto? pero es la Pero, pues, realidad. claro, hace parte de la cultura, Ujú. ¿sí? Porque ellos están acostumbrados a tener sus animales, bueno, algunas comunidades, a tener sus animales. Otro conflicto grandísimo que también nos pasó con el tema de los apartamentos y que es un tema cultural, es el tema del pago de la propiedad horizontal y Sí. el pago de la administración. Entonces, muchos campesinos nos decían, pero ¿por qué si se supone que esto ya es mío, ¿cierto? ¿Yo por qué tengo que pagar una administración? ¿Por qué tengo que pagar si esto ya es mío y no tengo por qué seguir pagando? Es otra lógica completamente distinta, ¿no? Entonces, hay muchas costumbres que se empiezan a encontrar también y empiezan a generar conflicto. Eso es a lo que Galton le diría, pues, una parte de la violencia cultural. Y además violencia cultural porque, entre otras cosas, el Estado en estos proyectos, como les cuento, pues digamos que impone unos patrones de comportamiento y culturales para el desarrollo del programa. Entonces, claro, todos en el gobierno pueden decir qué importante darle vivienda a los desplazados, ¿cierto? Pero esas viviendas pues no se adecuan a los usos y costumbres de la gente. Y eso nos pasa, digamos, son ejemplos muy pequeños, pero tenemos muchas diferencias también con distintas comunidades. Es distinto también es trabajar con comunidades indígenas, con comunidades afro, que tienen también una gran presencia, digamos, en Cundinamarca, que vienen pues muchos del Pacífico, pero que pues también tienen unos usos y unas costumbres completamente distintas. Entonces, el tema no es solo el silenciar el fusil, sino también alrededor de eso, cómo las distintas culturas se van encontrando, pero también alrededor de eso se van generando muchos conflictos, ¿no? El tema de la atención estatal, Uh, el dinero es escaso, ¿cierto? Y entonces ahí uno empieza a ver también cómo entre las distintas comunidades pues existen conflictos por el acceso a los programas o a los recursos del Se Estado, claro. saturan porque llega pues una gran población a determinada zona y casi siempre llegan a zonas estratificadas 1 o 2 Ujú. y pues se saturan los servicios de salud, los servicios de educación y los accesos para estas personas y solo las vueltas, o sea, todo es un mundo totalmente diferente para ellos, ¿no? Claro, pero además pasa que por ley las víctimas tienen, digamos que cierto tipo de prioridad en la atención. Es decir, la Corte Constitucional entiende que el desplazamiento forzado pues destruye todo el proyecto de vida de una Ujú, persona. sí. Eso genera la emergencia humanitaria, como les decía, y eso implica que el Estado, las alcaldías, las gobernaciones, pues se tengan que centrar también en la atención a las víctimas. Y entonces ahí empiezan a haber disputas, porque claro, cuando yo tengo una prioridad acá de inversión de recursos, pues me toca sacar también de otro lado. Y eso empieza a generar también conflicto entre las distintas comunidades, ¿cierto? Por el acceso a recursos y el tema de por qué personas que incluso ni siquiera están viviendo o no tienen tradición viviendo en el municipio, pues están primero siendo atendidas que otras necesidades de la comunidad que siempre ha sido del mismo municipio.
Entonces ahí se empiezan a generar distintos factores también de violencias y de conflictos. Además, me imagino también el impacto de cuando una persona llega y le cambia ya su entorno biofísico, como la calidad del aire, la calidad del agua, el tipo de comida que puede tener, bueno, lo costoso, o sea, ya por sí la ciudad puede llegar a ser, eh, generar un espacio de inequidad muy grande para esas familias, ya de por sí el hecho de llegar ya absolutamente Sí, anulados. Diego, y como tú lo dices, pues como ese es un universo, un mundo totalmente diferente a lo que ellos no están acostumbrados. Y pues ellos no van a llegar a barrios o a zonas, digamos, como estables. A veces llegan justo a las zonas más vulnerables y más precarias de los municipios, donde se van a encontrar con temas de pandillas, de drogas. Ahí estas comunidades o cómo el gobierno blinda o sí lo blinda para que ellos no pasen de ese conflicto armado a pasarse a ese conflicto urbano a terminar en drogas, en pandillas o eso realmente no está contemplado en esos procesos. Es muy difícil y ahí hay que agregarle otra cosa y es el factor psicosocial, ¿no? Ujú. Entonces, el impacto de vivir la guerra no es, tú puedes irte huyendo de la guerra, pero igual el impacto psicológico queda ahí. Y esos impactos también empiezan a generar enfrentamientos, digamos, con las personas que no han vivido, digamos, el conflicto de esa manera, ¿no? Ujú. Por un lado. Por el otro lado, claro, llegar a la periferia significa también enfrentarse a otro mundo distinto que como lo mencionas Julián, pues tiene que ver también con temas de consumos, tiene que ver con temas igual de pobreza, ¿cierto? Ujú. De vulnerabilidades y pues ahí es más difícil para el Estado revisar el tema. ¿Sí? Claro, nosotros tenemos programas de apoyo psicosocial, ¿cierto? El Estado y gran parte, digamos, de la política pública para la atención a las víctimas está en el tema de intentar estabilizarlos socioeconómicamente y tratar de permitir que las víctimas puedan como recuperar o reconstruir un proyecto de vida. Incluso muchas veces y varios de los programas están relacionados con el tema del retorno, buscar que la familia, sí estuvo acá, la atendimos, pero procurar que la familia vuelva al sitio que conoce, ¿cierto? Cosa que en el marco de lo que les decía inicialmente y pues los distintos conflictos y los distintos copamientos que tenemos pues hacen que también sea un poco difícil o que incluso la misma gente no quiera volver, ¿ya? Y entonces eso ya implica empezar a reconstruir ese proyecto de vida de otra manera. Pero los recursos siguen siendo escasos, ¿no? Claro. Y infortunadamente el conflicto cada vez nos deja más víctimas, ¿sí? Cuando yo entré a trabajar a la unidad íbamos por 7 millones de personas Igual es mucho. víctimas. Hoy vamos llegando a los 10 millones y medio más o menos, ya sobrepasamos los 10 millones y cada vez va creciendo más, ¿cierto? No más, y para hacerse una idea, no más en lo que pasó en el Catatumbo, en 2 meses lo primero que salió fueron más de 20.000 personas Ujú. desplazadas. Entonces, eso hace que también la presión para el Estado sea muy fuerte, porque tú te ideas los programas, pero tienes una presión fuerte de que van llegando más personas y también a la vez es un poco más difícil de atenderlos y atenderlos también en las distintas, en esas distintas conflictividades, pues creo que no hemos sido tan asertivos, ¿sí? Yo digo no hemos sido, pues yo hago parte, hoy trabajo para el Estado y pues digamos que hago parte de algunas de las cosas que se hacen ahí. Y pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos reunimos en algún momento previamente para hablar de este tema, yo les contaba de un proyecto que se hizo en un municipio de Cundinamarca que buscaba mejorar el tema de generación de ingresos. Ajá. Hicimos un proyecto en el cual se entregaron gallinas ponedoras a cierto número de familias, cada familia recibía alrededor de 90 gallinas, que eso implicaba, pues digamos, una producción de huevos importante. Y le entregamos a varias familias. ¿Cuál fue el problema? Que después, un tiempito después, cuando volvimos, que ya empezó la producción, pues las familias que recibieron los proyectos, sí, sacaron los productos
a la venta, pero nunca hubo un tema de comercialización. Y entonces veía uno las familias, las cubetas de huevos alrededor de la carretera a ver quién les iba comprando, porque pues digamos eso ¿No hubo una estrategia real para esa comercialización? pues no se pensó, no es que no hubiera estrategia real, es que digamos que no se pensó, No se digamos, una estrategia contempló. más completa para poder Muchas acompañar todo el variables, este proyecto. tipo de proyectos. Entonces, ahí hay muchas variables. Por ejemplo, esa es la otra cosa. Uno piensa en algunas cosas que ya están, entonces que las familias puedan ir a la plaza de mercado o los mercados campesinos para que puedan comercializar el producto. Pero acá digamos que el impacto fue tan alto que incluso ni siquiera llegando a eso se pudo hacer una buena comercialización y muy seguramente varios productos se perdieron ahí por ese tema. Entonces, esos proyectos igual hay que trabajarlos. Desde el gobierno nacional se trabajan algunas cosas, ahí se necesita el apoyo importantísimo de las entidades locales también, porque además son las que pues, conocen también mucho del contexto de las comunidades y de lo que existe en el municipio que les permita también, digamos, como completar la estrategia de alguna manera. Y por ejemplo, ya entrando como en materia de ejemplos, ¿sí? Parte de lo que queremos hacer dentro de este podcast es entender el impacto que puede llegar a tener la gastronomía, sobre todo en la recuperación o regeneración del tejido social. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo, aparte del de las gallinas, un ejemplo que de pronto tenga como base la gastronomía y haya pues, permitido por lo menos no sé si ya en ese contexto que nos dices de una manera exitosa, pero sí por lo menos una Ayudar a recuperar. iniciativa, sí, que haya ayudado como a recuperar. Pues ejemplos hay varios en el país. Digamos que no todos, los ejemplos no necesariamente que yo conozco están como un poco destinados desde la perspectiva de generar ecosistemas de negocio o algo por el estilo. Pero digamos que una de las cosas alrededor del conflicto y de todo el tema del desplazamiento, pues tiene que ver con las costumbres de las víctimas, ¿no? Y entonces, así como les contaba el ejemplo del caballo, pues en el tema de la gastronomía, de la comida, de las preparaciones, pues las comunidades también tienen sus distintas maneras de preparar e incluso pues en los mismos ingredientes que utilizan pues pueden ser muy distintos en el país, ¿no? Hay ejemplos grandes que han funcionado y cuando yo les hablaba de voluntariado y responsabilidad social, por ejemplo, una empresa grandísima es Krebs, ¿cierto? Que Sí. tiene unos ejemplos importantes ahí. Algunos de los platos pues están relacionados también con comunidades que han sufrido mucho el conflicto, ¿cierto? Entonces hay algunos platos relacionados con Montes de María, que es una parte de Bolívar y parte Magdalena Medio que tiene un conflicto muy fuerte, ¿cierto? Ha traído helados también, digamos, de la parte del Pacífico y específicamente de comunidades negras. Sí, el producto como Entonces, tal, los claro, palmitos, la pimienta, sí. también, y pues obviamente desde los mismos ingredientes y el producto terminado, porque los platos, o sea, no es solo el ingrediente, sino es también el plato alrededor, digamos, como de la cultura. Entonces ahí hay unos temas importantes, de hecho, en algún momento Krebs también, digamos, cuando hizo los temas de los helados, pues también trabajó de cerca con el gobierno, incluso estuvo relacionado con el gobierno distrital para poder como lograr ese tipo de cosas. Entonces, eso es un ejemplo de los grandes, de los más exitosos. Hay otros que puede que no sean tan exitosos. Yo conozco, por ejemplo, en La Palma, Cundinamarca, ahí alrededor de la gastronomía, pues lo que se hizo fue tratar también de volver a regenerar todo el tejido social alrededor, pues digamos, de las costumbres y la gastronomía de las comunidades. Entonces, allá, por ejemplo, se utilizaba, y antes del conflicto se utilizaba mucho la guatila, y digamos que uno de los proyectos, esto sí bueno, igual también se hizo con la comunidad, acercándonos a la comunidad, y digamos que se trabajó todo el tema de volver a recuperar, por un lado, los cultivos de guatila,
pero por el otro lado también hacer capacitaciones alrededor, digamos, de ideas de negocio, pero con productos hechos específicamente de Guatila. Ujú. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, un proyecto que conocí con una comunidad, no recuerdo ahorita la vereda, se me olvida ahorita la vereda, pero ahí, por ejemplo, había una señora que se dedicó con la guatila a hacer harina y con la harina galletas de guatila, por ejemplo. Y también empezó a comercializarlos, digamos, es como les digo, el proyecto es pequeño, no es tan grande como podríamos comparar con Krebs, pero ahí digamos que ya se generó otra oportunidad. Y uno de los temas que uno ve también, eh, digamos también que puede ser generalizado y es las comunidades afro y negras también, ¿cierto? Que han llegado, yo conozco muchos restaurantes en Bogotá que han tenido además mucha acogida en las ciudades y son los famosos restaurantes del Pacífico, ¿no? A ir a comer comida de mar o pescado, pero con las preparaciones de las comunidades negras. Y en ese caso, pues digamos que también fue una manera de estas comunidades, muchas de ellas desplazadas, de aplicar eso que traían, que era de su tradición y que tal vez en algún momento para ellos fue pues era muy costumbre, ¿cierto? Pero volverlo una idea de negocio y volver a salir adelante ya en una ciudad. Y de hecho la comida del Pacífico ha tenido mucha fuerza. De hecho, actualmente hay muchos temas también del Pacífico alrededor de recetas. Ahora sí no voy a hablar solo de comida, incluso licores. Ujú. Ustedes conocen el biche, Sí. ¿cierto? El biche, el curado, pero además el biche tiene, pues, alrededor del biche además hay otras preparaciones, ¿no? Entonces, y se han vuelto muy de moda y muy curiosamente han sido muy de moda entre los jóvenes, ¿cierto? Así es. Entonces, ahora tenemos festivales, por ejemplo, acá en Bogotá, cercanos a cuando se va a hacer el Petronio, que el Petronio es una fiesta también de comunidades negras. Y alrededor de eso, entonces, también el tema del consumo del biche, preparaciones alrededor del tema del biche. Entonces, ahí ya encuentran ustedes el tumbacatres que llaman, el arrechón y bueno, otros, digamos, como Y tipos con las de hierbas de productos. azotea hacen también sus... Exactamente, y con sus distintas infusiones. De hecho, hace poco me estuve también en Cali, en un tema con una comunidad afro, y ellos nos regalaron una botellita y es como una especie de crema de whisky, pero en ese caso es crema de biche. Entonces lo Ok. preparan y lo preparan es con el biche. Entonces ya de ahí han empezado como a sacar también otros productos que han sido también importantes para la economía de las comunidades y que como les digo, digamos, últimamente han tenido mucha acogida por lo menos en lo que yo conozco, y yo me muevo mucho en Bogotá, también me muevo en otras partes, pero sí he visto que ese consumo se ha pues como incrementado y hasta ha tenido como buena acogida últimamente. Julián, y con respecto a eso, o sea, que tú dices que estas personas, pues que han sido víctimas de ese desplazamiento, pues llevan consigo sus sabores, sus ingredientes, sus tradiciones y pues se han tomado sectores de Bogotá como pues es esta población de las negritudes colombianas. Pero ¿cómo crees que este fenómeno gastronómico ayuda a recuperar las zonas afectadas por el conflicto? ¿Cómo esto puede ayudar? Pero cuando me preguntas las zonas afectadas por el conflicto, Pues para ¿es de recuperar dónde de salieron? dónde salieron, sí, exacto. O sea, Como ellos, digamos, no sé, esta persona del Pacífico que vino con todos sus sabores, toda su tradición, puede volver a reintegrar gracias a esto a su territorio, volverse a o reintegrar. que por lo menos nosotros en las ciudades, otras partes del país, pensemos diferente de esa región. ¿Sí me entienden? Porque, por ejemplo, por medio de la comida y conociendo a las personas, decimos, bueno, son ricos tanto en patrimonio como en fauna, quiero ir allá. Ahí puede generarse algo como el turismo, que puede empezar a decir, bueno, regenero esa zona a medida, porque ya la gente aquí conoce cómo funciona y quién es la gente de allá y qué es lo que hay, y tal vez salir allá pues puede funcionar como un turismo regenerativo, como una... Pues sí, hay
Y de hecho yo creo que ustedes han escuchado mucho en los discursos, pasa es que aplicarlo es más complicado, pero en muchos discursos donde ustedes han escuchado el tema del turismo como proyecto, digamos, también para sacar adelante las zonas del conflicto. De hecho, eso se ha pensado de alguna manera así, ¿no? Pero pues pasan varias cosas. Lo primero es que, claro, una de las cosas es, por ejemplo, el tema de conocer las otras culturas. Yo personalmente, por ejemplo, no, cuando arranqué trabajando en esto, pues no conocía muchas zonas del país, pero en algún momento tuve la oportunidad de ir al Chocó, ¿cierto? Con todo lo que uno, y para coger el ejemplo que ponía Diego, pues uno va y la primera vez que uno va al Chocó, y me pasó lo mismo cuando fui a Caquetá, y es, pues lo primero que uno dice es, uy, voy a una zona de conflicto, y entonces uno entra con miedo, Ujú. ¿listo? Pero pues, digamos, también depende para dónde vayas, ¿cierto? Entonces, al Chocó estuve en Quibdó, y ya, por ejemplo, en Quibdó los mismos compañeros le iban diciendo a uno, oiga, ¿ha probado tal cosa? ¿Ha probado tal otra? Y lo van llevando a uno a muchos temas. De hecho, a mí me gusta mucho compartir en los guías de Google, el Google Guides, los restaurantes a los que voy, Ujú. ¿cierto? Y compartir los platos, la comida y lo que uno va viendo ahí. Porque eso va generando que la gente le pregunte a uno específicamente y que de pronto quiera ir. El tema es perderle el miedo y también saber uno Sí, en al parte a fin. dónde va. ¿Qué es lo complicado? Pues que digamos todavía tenemos muchos temas de conflicto. Entonces a Chocó uno puede entrar y uno va a Quibdó, pero a Quibdó también hay que entrar con mucho cuidado, ¿sí? Y creo que por un lado, pues estos temas del conflicto que se siguen repitiendo, pues a veces como que todavía nos pueden generar como muchas trabas. Ahora, hay mucha gente que vino desplazada, pero y que han desarrollado sus negocios y han sido algunos temas exitosos, pero que les permite también generar de pronto algo o parte de su economía, también enviarlo a algunos de sus familiares que también están al otro lado, ¿no? Porque además el conflicto pues también daña la economía de los otros lados, y de pronto también es una manera como de ir eh, amortiguando un poco lo que va pasando. No es fácil, digamos, en este momento no es fácil pensar que muchas de las zonas de conflicto, pues digamos, se pueda generar esa posibilidad de generar turismo, porque pues lo que está pasando, y como les decía yo al principio, pues lo que está pasando es que se están empezando a copar las zonas, ¿no? Y más allá de que se copen las zonas, es que además son muchas zonas en disputa, y eso es lo que hace que sea un poco más peligroso el tema. Ahora, no necesariamente podría ser el tema de aquí para allá, ¿no? Sino también de cómo de allá para acá esos nuevos ecosistemas, el ejemplo de los restaurantes del Pacífico, pues esos nuevos ecosistemas permiten sí que las materias primas vengan de allá para acá, ¿cierto? Y se generaría también una parte de desarrollo pues en las zonas, además tratando de preservar las costumbres, ¿cierto? Ujú. Y trayendo parte de esas costumbres, pero también generando pues el ecosistema de negocio acá pues, en la zona específicamente llano rural. Y no, y mira, por ejemplo, con esa parte, volviendo a los ejemplos anteriores y eso que tú nombras, uno se pone a ver y dentro de esos proyectos hay varias cosas y uno es los cultivos, por ejemplo, hablando de la guatila. Es decir, ya hablamos que hay una regeneración, un proyecto enfocado en la agricultura, es decir, la tierra, y yo me imagino que habrán saberes ancestrales que yo puedo aplicar ahí en la forma de trabajar la tierra. Hay una agroindustrialización, porque ya no es solo es cultivar y vender el producto, sino ya transformarlo en diferentes subproductos que puedan salir de ahí. Pero adicional, tú hablabas también como de unas recetas, recetas que de pronto se perdieron dentro del conflicto o esa memoria histórica, o sea, todo un proyecto como eso alrededor de la Guatila, pues puede tener como todas estas variables, ¿no? Patrimonio, ahí va incluido el tema de las recetas, el trabajo de la tierra, agroindustrialización y bueno, y capacitación, al fin y al cabo es como innovación, porque la gente tiene que estar en una constante capacitación, pues como para lograr por lo menos parte del Y objetivo. la reconstrucción del tejido social.
porque alrededor de eso también creo que es importante, porque no es solo decir, sí, nosotros cultivábamos guatila, Ujú. ¿sí? Hay algunos sectores que bajo el conflicto pues también llevan muchos años donde no han podido desarrollar cierto tipo de cosas, ¿no? Y es el volver a encontrarse con los vecinos, recuperar la confianza, pero además también recuperar los saberes. Por ejemplo, una de las cosas que pasó con el proyecto de la guatila era eso, que entonces también era el tema de encontrarse con los que quedaban, porque muchos jóvenes, ese es otro efecto del conflicto, y es que los jóvenes salen del campo, pero muchos no regresan, pero también el encontrarse, digamos, con los distintos vecinos, por decirlo de alguna manera, que también era el encontrarse y empezar, oiga, ¿y usted se acuerda cuando se cocinaba esto, cuando se hacía esto, eso cómo se hacía? Cómo? Y empezar a recuperar también saberes. O sea, no es solo el saber que se queda ahí, que de pronto tiene uno, sino también el compartirlos y muchas veces empezar a recuperarlos, porque esos saberes también de alguna manera se van perdiendo. Julián, y pues llevándolo a la actualidad, tengo otra pregunta. ¿Cómo interpretas el papel, o los papeles, mejor dicho, del sector público y del sector privado en la construcción de estos proyectos, pues como base, que tengan como base la gastronomía para la construcción de la paz? O sea, realmente hay unos proyectos andando, hay unas ideas, hay un camino, o realmente son muy aleatorios. ¿Cómo ves ese papel de tanto el público como el privado desde tu experiencia? Ideas hay un montón, ¿sí? Ideas hay un montón, como les decía, el tema de la guatila, las experiencias con lo privado son muy pocas, pero existen, ¿cierto? Posibilidades hay muchas, desde el Estado también digamos que muchos jalonamos, pues todo el tiempo queremos innovar, queremos también mirar muchas cosas, a veces nos toca quedarnos quietos porque pues igual las mismas reglas o las mismas normas a veces no permiten que muchas de las ideas que nosotros se desarrollen. Pero posibilidades sí hay muchas, ¿sí? Y hay ideas importantes, temas como, por ejemplo, para trabajar lo privado, hay temas como, bueno, hoy se está trabajando mucho el tema de obras por impuestos, que seguramente no se podría aplicar al tema de la gastronomía, ¿cierto? A este ecosistema de negocio, pero que sí permite de pronto un poco más como el acercamiento con las comunidades. Desde lo estatal, nosotros tenemos varios programas, la unidad, por ejemplo, tiene varios programas, entonces nosotros hablamos, por ejemplo, desde la reparación colectiva, entonces hablamos con grupos específicos, grupos grandes, colectivos grandes, que sufrieron un hecho victimizante y que pues hay que repararlo. Y esa reparación viene también pues desde el empezar a conocer sus costumbres y las ideas que se construyen con ellos para poder revisar los distintos temas. Desde retornos y reubicaciones, entonces tenemos también otros proyectos que se llaman los esquemas especiales de acompañamiento, que permiten generar proyectos tal vez para desarrollar ideas de negocio, ¿cierto? Y esas ideas de negocio pues se van apoyando. No vamos a hablar solo, ahí no, pues digamos, no puedo hablar solo desde la gastronomía, aunque también hay muchas personas que se dedican a ello, pero pues digamos hay otro montón de ideas de negocio. ¿Qué pasa? Hay muchos temas que dependen de la voluntad. Entonces nosotros tenemos una política pública, es decir, unas leyes, unas normas, unos decretos que le dicen a las entidades qué es lo que tienen que hacer para atender a las víctimas, Ujú. ¿cierto? Sí. Pero, y ustedes habrán escuchado un poco como desde la misma polarización que vive este país desde lo político, pues como muchas de estas cosas se atacan, las mismas ideas se atacan y entonces eso no sirve para nada, eso es populismo o eso simplemente, no sé, desde un extremo eso es populismo, desde el otro extremo podría decir uno que eso es favorecer los mismos intereses de siempre, Ujú. ¿cierto? Sí. Y detrás de eso, además, las mismas ideologías y la misma manera de ver el tema del conflicto, ¿no? Entonces también las ideologías llevan a que, por ejemplo, el tema de víctimas no se tenga tan en cuenta dependiendo del gobierno, ¿cierto? O no exista. Y que la voluntad política, porque entonces ya termina siendo también voluntad política, pues
el alcalde de turno o el gobernador de turno cumpla con lo mínimo, pero que no desarrolle más ideas o no desarrolle más inversión, digamos, alrededor de este tema. Ahora, me han escuchado mucho hablar del tema de víctimas, porque pues es el sector en donde yo trabajo, pero pues digamos que más allá de las víctimas es el mismo desarrollo del país, ¿no? Ujú. Y qué tipo de proyectos, qué tipo de voluntad política se da para que haya un desarrollo no solo de esta comunidad víctima, sino además la misma integración de estas personas en todo el tema de sociedad. Hoy la ONU y sus distintas agencias hablan de las soluciones duraderas, ¿cierto? Que no es otra cosa, o bueno, lo entiendo yo también, hay unos temas técnicos importantes, pero que no es otra cosa que entender que si yo tengo un proyecto acá por separado, eh, muy seguramente me va a solucionar algún problema del momento, pero que no es duradero y que por lo tanto se necesitan unos proyectos más integrales, ¿cierto? Que permitan no solo atender a esta persona, sino que el proyecto se encargue de atender a esta persona, en este caso víctima, pero además que ese proyecto implique que también haya un desarrollo del contexto o los alrededores, las familias que están al lado de esas víctimas, que también empiecen a jalonar. Y eso hasta ahora, bueno, no, hasta ahora no, se ha hablado hace mucho tiempo, desde que yo entré a la unidad se venía hablando de ese tema, pero digamos que hasta hace poco como que ha vuelto a coger fuerza el tema y el mismo gobierno pues ha venido como trabajando algunos temas de política pública para poder hacer esa integración. Pero vamos a depender mucho también de las voluntades. Yo conozco, infortunadamente también en todo el contexto, conocí alcaldes que cumplían con lo mínimo y el más mínimo, sí, el más mínimo pedido de exigibilidad que se le hacía de alguna cosa, eh, no, de una vez como que lo frenaba, ¿no? Pero además hay otras no imposibilidades, dificultades. Ujú. ¿Mm? Y tiene que ver también con el tema del presupuesto, ¿ya? Infortunadamente la mayoría de los municipios que más tienen problemas de conflicto armado, pues son categorías quinta y sexta, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que son municipios que tienen poca población, menos de 100.000, 150.000 personas o habitantes, ¿cierto? Y que reciben, pues básicamente, a hoy como está conformado todo el tema, pues reciben son unas transferencias de dinero del gobierno nacional. Pero reciben unas transferencias de dinero de acuerdo con el número de personas que tienen, ¿cierto? Y además eso tiene un manejo político importantísimo detrás de todo, ¿no? Ustedes saben, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, para el tema de recursos se maneja el tema del censo nacional, No, ¿cierto? no tenía claro eso, o sea, dependiendo del censo te dan el recurso. Claro, entonces, por ejemplo, hay un tema, un ejemplo con Suacha. Suacha, y eso depende de los censos formales, ¿no? No de las expectativas o de las proyecciones que hace el DANE, sino del censo en específico. Ajá. Entonces, Suacha, por ejemplo, en un momento dado, según el censo, tenía 500.000 personas, ¿sí? Medio millón de personas habitantes en el municipio. Soacha es uno de los municipios también que más recibe víctimas de desplazamiento forzado en el país. Uh-huh. Y entonces, claro, pues el gobierno nacional, ¿qué hace? Bajo las cifras de censo, pues lo que hace es 500.000 personas, más o menos proyección, les mando recursos, ¿cierto? Pero el flujo de personas que han venido llegando y el flujo, por ejemplo, de personas desplazadas que ha llegado, ha hecho que sea más de 1 millón de personas. Y hasta hace tal vez unos 2 años tuvimos al alcalde anterior peleando por el tema del censo. Justo por eso, porque ya lo que le transfería a la nación pues no servía no alcanzaba para atender toda Que no la era población. representativo con la realidad de población que tenía en ese momento. En caso contrario, entonces los municipios categoría quinta y sexta, pues igual son menos de 150.000, sus recursos
también son pues mucho más escasos. Con otro problema importante, que es el tema de las tierras y de las legalizaciones de tierra. ¿Mm? Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un municipio o una ciudad recibe, digamos, recursos desde lo que puede extraer sobre todo el tema de impuestos. Ajá. Pero pues los impuestos generalmente se logran sobre qué? Sobre el impuesto a la tierra, el predial, que es otro tema que también seguramente, bueno, ahorita ha estado como un poco más calmado, pero que en su momento en campañas además se habló del tema de los prediales, del estudio de los prediales. Entonces en la ciudad es mucho más fácil recoger la plata del impuesto predial, Ujú. en el campo no, porque el campo tiene muchos problemas en temas de legalización. Entonces hay muchas tierras, muchas personas que están en el campo, pero que no tienen una escritura pública y pues por lo tanto es muy difícil también generar el cobro del impuesto. Entonces ahí hay muy pocos recursos. Temas de tránsito pues también son muy pocos lo que puede haber, sobre todo en comunidades rurales, entonces ahí también es muy poco lo que se puede recoger, entonces terminan viviendo solo de lo que les manda el gobierno nacional. Y eso pues implica también un tema de, bueno, ¿y cómo invierto los recursos y a qué le invierto? Y le invierto a desarrollo, pero le invierto también a la emergencia humanitaria y ahí hay unas grandes discusiones también con los alcaldes. Entonces, voluntad, y muchos pueden tener voluntad, pero no los recursos. Y hay otros que pueden tener recursos, pero no necesariamente tienen la voluntad de atender a las Y familias. por ejemplo, hablando de recursos, digamos ya como tal, los bienes comunes son recursos que digamos, compartidos que tiene una sociedad pues para el disfrute común, ¿no? Eh, ejemplos está el agua, el aire, una biblioteca pública. ¿Tú crees que vamos por buen camino para que la paz se pueda convertir en un bien público, Bien común. en un bien común? Sí, ahí es, y esa diferencia es importante, ¿no? El tema del bien público y el tema del Ujú. bien común pues, tienen unas diferenciaciones importantes. La paz siempre va a ser un bien común. De hecho, si ustedes miran desde la misma constitución política del 91, pues se entiende la paz como un bien común y además un derecho que debe perseguir el Estado colombiano. ¿Mm? La pregunta ahí es, ¿cómo llegamos allá? ¿Cierto? Exacto. ¿Cómo lo entendemos también desde la misma cultura colombiana también? Y ahí ahí sí meter la otra categoría, la misma cultura de lo público, ¿cierto? Porque es que además digamos, mucho de la cultura política también de este país está muy dada a el interés particular. Y casi que desde el interés particular entendemos la misma política y la misma manera como participamos en política, Ujú. ¿cierto? Y eso hace que entender los asuntos públicos y todavía más allá los asuntos comunes pues sean supremamente complicados de manejar, ¿sí? Tiene que ver con las mismas prácticas y cómo hemos surgido como nación, ¿no? A nosotros nos dicen, o en Colombia, los estudiosos, digamos, del país, pues hablan de un Estado clientelista. ¿Mm? Y el Estado clientelista no es otra cosa que aprovechar esa cultura de lo particular para ejercer los temas públicos. Entonces es lo que ustedes ven en los temas de los nombramientos de las Contrataciones. personas, ¿cierto? Ujú. Eh, Cómo yo a partir de el poder que tengo, pues lo que hago es trabajar con mi grupo en específico, copar los cargos del Estado con esos grupos específicos, independientemente de que tengan o no tengan experiencia o tengan la capacidad de estar allí, ¿no? Porque hay algunos que tienen la capacidad de estar allí y pues bueno, está bien, pero pues en los otros muchas veces se pagan favores políticos con los mismos dineros del Estado. Y eso se ve mucho, y en donde yo estoy se ve mucho también. ¿Mm? Eh, En la sabana occidente también. En todo lado, Sí. en todo lado. Miren, yo cuando, por ejemplo, para hablarles del tema del favor político, existe una figura en las entidades que es el enlace de víctimas. Es la persona de la alcaldía que se encarga de
trabajar con o servir de enlace con la unidad. Es decir, son los con los que yo hablo en las alcaldías generalmente. ¿Mm? Y en Cundinamarca, por ejemplo, nos pasaba, yo tenía que hacer capacitación de enlaces cada 3 4 meses. ¿Mm? Pero tenía que hacer la capacitación no porque, bueno, sí, el tema también es muy amplio, pero porque cada 3 4 meses cambiaban el enlace. Y muchos eran decisiones del alcalde porque con eso lo que estaba haciendo era pagar favores. Entonces, sí, es que mi hijo, bueno, sí, tráigalo y yo se lo pongo acá un Entonces ratico. torpedea el proceso que se viene Y eso haciendo. torpedea también mucho el proceso. Como alcaldes muy responsables que mantienen a las personas. De hecho, ya se ha venido profesionalizando un poco ese cargo. Entonces, y para hablar de Sabana de Occidente, la persona que trabaja en la alcaldía de Mosquera ya lleva bastantes años trabajando ahí, y se mantiene, creo que ya está de carrera administrativa. Eh, digamos, esos son unos ejemplos muy interesantes porque permiten pues llevar los Procesos procesos continuos. también y no volver a empezar. Bueno, Julián, pues hoy muchas gracias por todo lo que hemos hablado, todo lo que nos has contado el día de hoy. Y por último, quería hacerte como una pregunta, sobre todo que se lo transmitas a esos emprendedores que nos están escuchando. ¿Y tú crees que un pequeño negocio gastronómico puede ser un agente de paz? ¿O cómo se puede transformar en un agente de paz? Sí, yo creo que sí, desde los mismos ejemplos que yo les contaba, pues alrededor de la gastronomía. La gastronomía tiene un tema bien importante, ¿no? Y es que alrededor está la cultura, ¿cierto? Los saberes y podría decirse también que tiene el poder del encuentro, ¿cierto? O sea, el sentarse a cenar, a Sí, no es comer solo con la los acción de amigos. cocinar. Exactamente, y no es solo la acción de cocinar y de vender para que otro llegue y come, ¿no? Sino que alrededor de eso, pues genera también el encuentro de saberes para poder llegar a una receta, el encuentro de culturas alrededor de la gastronomía, de poder ir a conocer, y de hacer otras cosas, de poder entender lo que hacen los demás. Eso le permite a uno también, esos encuentros permiten también que si bien se puedan generar también conflictos, también el transformarlo desde el entender, desde el escuchar, desde el hablar, desde el mirar, pues también haya los distintos encuentros en comunidades. Un secreto ahí importante, por ejemplo, alrededor de esto, a mí me gusta, alrededor del tema del Pacífico, yo no tomo curado, no tomo biche, digamos como general me parece muy fuerte, pero por ejemplo, una cosa que aprendí en algún momento fue adobar las carnes con curado, que es el industrializado del biche. Entonces yo hoy preparo en mi casa, preparo hamburguesas, pero sazonado con el curado, que quedan deliciosas. Pero es eso, entender, el ver las prácticas de las otras personas y eso también genera comunidad. Entonces, entender el ejercicio también desde ahí, desde traer las prácticas, desde traer los mismos, las mismas creencias, por más que yo no comparta una creencia, y acá estoy hablando también como, por ejemplo, desde lo religioso, pero Cosmovisión, sí. pero desde las mismas creencias y todo, el poder compartir, el poder generar un espacio, también para que la gente se siente, hable alrededor de la gastronomía, pues eso genera tejido social, genera espacios de encuentro y eso, digamos que desde lo micro, pero también empieza a generar paz. Ojalá pudiésemos, digamos que, generar todos esos espacios de encuentro entre las distintas regiones. La gastronomía al final puede terminar siendo un pretexto, ¿cierto? Para poder lograr eso y que pudiésemos pues ya generar algunos proyectos más grandes, pero alrededor del encuentro, digamos que es una de las grandes posibilidades de generar paz. Sí, de hecho, expresiones como poner sobre la mesa ya siempre tiene también esa connotación de la comida y lo que tú hablas de la unión a través de un plato. Y bueno, no sé, algo más que nos quieras decir, algo más que de pronto quieras agregar, algo que quieras complementar a través de esto, de todo lo que hemos hablado. ¿Qué invitación quieres hacer? No, pues primero agradecerles por el espacio.
Creo que a veces los espacios son cortos o yo no sé si es que yo estoy acostumbrado a hablar mucho, entonces creo que hay miles de ideas que uno puede tener y puede compartir, pero gracias por el espacio porque aquí digamos que podemos traer algunos ejemplos, podemos también como a partir también del análisis de algunos temas estructurales que les he hablado, pues digamos traer cositas que pueden ir ayudando. Yo creo que y la pregunta más importante que ustedes nos hacían es, claro, el ecosistema, el emprender a partir también de la gastronomía, cómo puede ayudar en la paz, ¿cierto? Ujú. Pero es el entender que ese emprender no es solo el emprender entendiendo el negocio o entendiéndolo como el estructurar un negocio, sino que ese negocio se estructura a partir de ideas, de saberes, de encuentros, ¿cierto? Que es lo que tal vez permite que más allá de que yo esté haciendo para recibir un beneficio económico, pero al final el emprender también se entiende, digamos, un poco también desde la perspectiva de lo económico, ¿no? Ujú. Y eso es importantísimo, pero eso nos puede ayudar, uno, pensando en el tema de las familias, que entender que también ese emprendimiento desde su saber los puede sacar adelante, más allá de que vuelvan o no vuelvan a su tierra, pero eso que ellos traen de allá les puede ayudar también para emprender. Pero también que los que estamos acá, que no somos de esas comunidades, podamos entender que ese emprendimiento nos puede ayudar también desde el encuentro a sacar proyectos en conjunto y a tener cosas, digamos, que pueden ser muy chéveres también para el desarrollo del país. Eso sería como un poco mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, Julián, muchas gracias. Muy contentos por tu aporte y por todo lo que nos colaboraste el día de hoy. Pues como en todos los capítulos, logramos concluir que la gastronomía impacta el tejido social, el tejido cultural, económico de una región. Y para la Sabana Occidente, la gastronomía puede ser un canal de transformación y un vehículo para la paz. ¿Deseas agregar algo más, Diego? Sí, no, pues básicamente también lo que hemos venido explorando a lo largo de este podcast es el entendimiento del territorio. Tenemos que entender porque a partir de ahí conocer la historia, conocer los saberes, el patrimonio, nos permite entender cómo podemos vivir y hacia dónde podemos ir como sociedad. Y bueno, la gastronomía creemos que es un proyecto fundamental para esos pasos de transformación social. Y como siempre, denos like, compartan, suscríbanse, escríbanos ahí en la caja de comentarios preguntas, opiniones, qué temas más interesantes quisieran que tocáramos acá en el Club de Emprendedores. Y como siempre les vamos a dejar también ahí el link del fortalecimiento que les ofrece el Club de Emprendedores. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.